Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico estamos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy queremos estudiar el versículo 17. Entonces llamó al muchacho que lo servía y le dijo: echa fuera a esta de mi presencia y cierra la puerta detrás de ella. Queridos amigos, vamos a mirar un poco el contexto bíblico, es decir, esta narración entra en la fase pública ahora del descarte, queridos amigos. Ahora estamos introduciendo, el autor sagrado introduce a otras personas de esa relación de Amón con Tamar, ahora está pasando también a un sentido público, ¿verdad? Le está llamando nada más y nada menos que a quien le ayuda en este caso, ¿verdad? Y entonces le llama, y por eso que le dice, llamó al muchacho que lo servía. Está entrando ya una tercera persona. Echa fuera a esta de mi presencia y cierra la puerta detrás de ella. Por eso estamos entrando, decíamos, en la fase pública del descarte. Es decir, muchas veces ñandeño lleva ya descartar, ya despreciar, que la ñandera pisha. Pero después eso, queridos amigos, no queda simplemente en mi pensamiento, en mi forma de actuar. Hay gente, la se añada, hay gente, la que a veces era pisar, sino que después yo mismo también comienzo, entre comillas, a contagiar o a pasar esa información negativa de esa persona y le hago actuar a otras personas contra, en este caso, contra Tamar, Amón. Que le está haciendo actuar a este muchacho. Entonces, después de la violencia y el rechazo verbal, ahora Amón exterioriza la expulsión. Ya no actúa solo, convoca a un tercero para ejecutar la orden. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? En la sociedad. Muchas veces nosotros decimos, ¿quién es el autor, verdad? El autor que está por detrás de todas estas cosas. Hoy la asesinato fuera, hoy la oyapoaye, hoy la tembiguay, hoy cotea de imboriajú o lo que sea, hoy poco sin pensar dos veces, pero después tenemos que saber, ese es el autor material, pero ¿quién es el autor, el que manda a ejecutar esa orden? Aquí es entonces, queridos amigos, lo que ya imagínense, 3000 años antes de Cristo, 3000 años desde aquí, ¿verdad? Entonces nosotros ya nos damos cuenta que estas cosas que suceden entre nosotros también ya sucedía. Es decir, el hombre es hombre desde siempre. El pecado, por lo tanto, queridos amigos, se institucionaliza. El verbo hebreo que utiliza aquí va a ser el garash, expulsar, garash, arrojar. Hemos señas de Goy, garage. Y concentra la gravedad. No es pedir que se retire, no es pedir absolutamente a las buenas que se retire, sino que es de una manera emose, ya vaya, eurosapo, ya te va a llegar, ¿entienden? Entonces es aquí, queridos amigos, un desterrar, un destierro prácticamente. Y el hecho de después continuar y decir, y cierra la puerta detrás de ella, con esto se está sellando una ruptura enorme. El cerrar toda posibilidad de diálogo, el cerrar cualquier relación entre nosotros. La clausura física, entonces, el cerrar la puerta, expresa también una clausura de toda posibilidad de diálogo en el sentido moral. Entonces, esto es un aspecto físico, ¿verdad? Pero en el fondo, lo que yo estoy haciendo es cortando la relación, es una ruptura, pero también en el aspecto de la moralidad. Aquí el dabar, la palabra dabar, el hacer, la palabra que ordena, es pervertido. La palabra que debía reparar, sin embargo, se convierte en decreto de exclusión. Porque siempre nosotros decíamos en nuestra definición, la palabra dabar es aquella que ejecuta, aquella que hace, aquella que une. Desde nuestro contexto histórico, ciertamente que en la corte davídica las órdenes de un príncipe se cumplían sin cuestionamiento. Es un príncipe, es el hijo, y posiblemente este es el que va a heredar el trono, es el hijo mayor, Amón. Ahora, al involucrar al servidor,
le llama, dice, a este muchacho, al servidor, Amón, convierte un crimen privado en acto convalidado por la jerarquía doméstica, es decir, lo vuelve público. David más señola ya puede apear, sino que haga ambos asa. Eso mismo había sucedido con su padre David, ¿se acuerdan? Que a través de Joab manda a ejecutar prácticamente a Urías. Urías que le lleva, él mismo le lleva el sobre de su condena. El otro lo lee y entiende y sabe, hoy podía actuar de otra manera. Sin embargo, no puede desobedecer las órdenes del rey. Y el rey David en ese caso era su tío, ahora Joab es el sobrino, hijo de su hermana. Entonces, históricamente, nosotros podemos mirar que esta mediación revela cómo la injusticia se reproduce también en los subordinados. Es decir, el padre que había hecho lo mismo con Urías, ahora también él hace lo mismo, se reproduce. Y se reproduce a medida en que vamos pasando dentro de nuestra historia. Y los subordinados también obedecen sin discernimiento. Es importante porque está en la tembiguaya lleva la chupamella y entonces, queridos amigos, por un sueldito, por un no sé, esto y que aquello, los nepo baby y todas esas cosas, y entonces estamos ahí, ¿verdad? En un privilegio que no nos corresponde. Y así entonces este príncipe se aprovecha. Este es el abuso de poder. Vea el abuso de poder. Entonces este gesto anticipa la cadena de consecuencias políticas. El mal no corregido luego comienza a socializarse. Sino que todos ya entran en esa mentalidad. Fulano ya popea, fulano ya popea. Entonces, ya se calañan de tembi guayna lleva. Mábala, o ya poda la sheja, ea la she, aisha. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy estamos con el versículo 17. Entonces llamó Amón al muchacho que le servía y le dijo: echa fuera a esta de mi presencia y cierra la puerta detrás de ella. Dentro de un contexto cultural, antropológico, queremos mirar que echar fuera, en un sentido cultural y en un sentido antropológico, equivale a romper la pertenencia. O sea, ya no perteneces, ya no haces parte aquí de esta situación donde nosotros vivimos. Eso es culturalmente. Y antropológicamente, el cierre de la puerta dramatiza el mecanismo de abuso. Ya es agüey, ya aprovecha. Este es el abuso de poder. Lleva. En la yo soy el príncipe, yo soy el hijo del rey. Y entonces, esto mismo que David había hecho con su sobrino Joab, porque le envía esa carta que lo lleva él mismo a ser ejecutado, que era Urías, Joab, entonces, en forma ciega, realiza. Creo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por ética dice que hay ciertas cosas que uno puede desobedecer cuando se da cuenta que va contra los principios de la propia humanidad. Ya en domingo vea. Cuando va contra los principios de la propia humanidad, del hombre, de la comunidad, entonces el hombre no tiene por qué obedecer, no tiene por qué obedecer. Y es lo que pasa, queridos amigos, yo escuchando así muchas situaciones de abusos de poder verdaderamente. Entonces, me comentaban antes, ¿verdad? En el año
1970 y un poco era pasado, cuando tiraban a los presos políticos en las selvas del Caaguazú, aviones, DG-3 creo que era ese avión, ¿verdad? Bueno, y uno de esos generales justamente comentaba, ¿verdad? Hasta que una vez habló con el monseñor, con el obispo, ¿verdad? Y en aquel tiempo Rolón, ustedes saben cómo era, ¿verdad? Le habló y le dijo, esta es la situación. A Monseñor Rolón, vos no estás obligado, absolutamente, no estás obligado a hacerlo. Así que no llegué a ver, disculpe, pero yo hablé con el Monseñor Ereyo de la Serera. ¿Entienden? Y entonces la segunda vez o la tercera vez, entonces, ya no llegamos, ya pues llegamos, vamos bien, vamos a la preso político que era muy de avión. Y entonces dijo que no, ¿verdad? Dijo que no. Pero claro, arriesgaba su cargo y arriesgaba todo su investidura, ¿verdad? Y tal cual, ¿verdad? Entonces, bueno, retírese y vamos a ver, espere mis órdenes. Oye, y claro, por lo menos, oye, en Boasa de retiro, por lo menos recibí el sueldo, ya, pero ya, chauche ya. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son los crímenes de lesa humanidad, se dice. Crímenes de lesa humanidad. Pero nosotros muchas veces hacemos también otros crímenes peor, ¿verdad? Así como está diciendo aquí. Amón le introduce aquí a otra persona para que haga un servicio, pero un servicio que es abuso de poder. Entonces, el cierre de la puerta dramatiza este mecanismo del abuso. Entonces cierra, y cierra la puerta. De esta manera, descartar y borrar del mapa una situación que no me gusta, que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y entonces lo hago así. Pero a través de otros. Lo hago a través de otros. David hizo a través de Joab. Ahora Amón está haciendo a través de este muchacho, así nomás diciendo Bojera y Shumé. Ahora el agresor busca silencio y control del relato. Entonces la víctima queda expuesta a la vergüenza pública, queda expuesta, es como decir, tengo testigo y testimonio. Aquí hay alguien, ¿verdad?, que sabe muy bien lo que pasó, más o menos. La escena revela una verdad universal. Cuando el mal se ejecuta mediante procedimientos, se vuelve más frío y más dañino. Más frío y más dañino. ¿Por qué? Y es casi como que está todo calculado, está elaborado sobre planes, ¿entienden? Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello, ahora vamos a hacer aquello, ¿entienden? Por eso, queridos amigos, que el Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan? En ese congreso con los alemanes le dijo, si ustedes aquí se reúnen solamente para buscar y para planificar la propia corrupción, entonces quiere decir que no es un congreso, esta es una cueva de ladrones y yugra. Benedicto XVI a los congresistas de Alemania, ¿entienden? Invitado en aquel tiempo por la Merkel, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, como es importante la reflexión, llevar a la realidad, porque la palabra de Dios es para instruirnos y para ayudarnos, ¿verdad?, a cambiar, a mejorar, reflexionar y a entender cuál es el mensaje de salvación que el Señor nos trae. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con palabras claves, queridos amigos, palabras claves. En primer lugar, la palabra expulsar, expulsar.
Esto se dice en hebreo garash, garash. Describe un acto de desarraigo. Es como arrancar algo, ¿verdad? Es como ese que está en el campo sabe muy bien que tiene que ir a arrancar esa hierba mala que está alrededor de la plantita o lo que sea. Entonces, el hemopotiana es un desarraigo total, desraizar, desarraigo, sacar de raíz. Ahora, en la Biblia, en la Escritura, se usa para expulsiones que quiebran vínculos y futuro. Esta palabra, garash, quiebran vínculos, quiebran toda relación posible con la persona. Operar en otros de la mañana, lleva la del sentido exegético. Todas las veces que se utilizan estas palabras, sobre todo este verbo, el garash, su empleo nos indica que Amón no solo rechaza a Tamar, no solamente le está rechazando a su propia hermana, ¿verdad? Sino que la excluye del espacio y de la protección. La excluye. Le deja entonces al arbitrio de cualquier cosa, ¿verdad? Y antes ya Ekuri apea Tamar cuando él le dice acuéstate conmigo, Ekuri Shube. Tamar enseguida se da cuenta, pero ¿qué es lo que te está queriendo, verdad? Entonces le dice, pero si tienes ese deseo y me quieres a mí, no hay ningún problema, pero tenés que hacer bien las cosas. Yerubé papá, pedile ahí a David. ¿Por qué? Y porque te va a dar entonces sin ningún problema, y va a solucionar nuestra situación. Entonces, exegéticamente, queridos amigos, cuando no existe esta posibilidad, quiere decir que el empleo de Amón está mostrándonos esta palabra darash con respecto a Tamar, que la está excluyendo, pero totalmente. Por eso dijimos que es quebrar cualquier vínculo y cualquier futuro, es decir, aquí se cierra, se llavea, entonces se materializa algo que ya no, ni en el futuro nosotros vamos a volver a abrir esta situación. Entonces ella es excluida, Tamar es excluida de todo espacio de protección y agravando de esta manera también la injusticia. Esta es la gran injusticia que la Torá decía que en todo caso tendría que recibirle, ¿verdad? Recibirle y tenerla a ella, defender, por lo menos en el aspecto moral. Ahora, del aspecto teológico, expulsar sin reparación es negar la misericordia y perpetuar el mal. Queridos amigos, cuando falta misericordia estamos perpetuando el mal. Por eso nos volvemos fríos. Si es así interesa, hay que le coma michi. Veago la ñandella, pega expresión, pega dice, entonces frialdad total. Si es así interesa, porque shaya poda la shaya posea, ¿entienden? Yo me vuelvo al Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Entonces me considero Dios. Si es así interesa y más bande, evala hoy cuando te oye embotillan de todo vínculo y toda relación, también de futuro. Hay otra palabra, queridos amigos, muy interesante, que es la palabra justamente delet. Delet. En hebreo, delet quiere decir puerta. Delet. Y es la frontera entre lo de adentro y lo de afuera. Vea la delet, la puerta que se abre o la puerta que se cierra. Es comunión y es exclusión. En clave bíblica, cerrar la puerta puede significar protección. Cerrar la puerta, el delet, puede significar porque yo te protejo. Aquí, sin embargo, significa negación del acceso. Aquí quiere decir, en botella de que no que la hoy que ayer. No es protección, sino que al revés. De la protección le estoy sacando afuera y cierro la puerta, delet, para que no entre más. Entonces le estoy sacando la protección. Le estoy negando cualquier acceso. Del aspecto exegético, la puerta cerrada es símbolo final del corazón cerrado. Es el corazón que se cierra ante la realidad de la persona. Y por lo tanto, cuando se clausura esta puerta, se clausura el corazón, el sentimiento, y por eso me vuelvo frío.
Y cuando se clausura también toda posibilidad de escucha, se clausura entonces también la posibilidad de la justicia. Cuando mismo hay la justicia, como hay la justicia, porque ya vos tuve que con ahí de por ahí más relación, de por ahí más futuro, dica tu hay más la ñañe mongueta. Así es que neve jabón de pure, rejoma llegó ahí, hanio y que yo llegó. Pero que peañe botuma. Está sellada esta puerta y por lo tanto toda relación, y decíamos toda relación incluso de futuro, será imposible. Entonces esta palabrita delet, queridos amigos, nos invita también a nosotros a entender cuántas veces y cómo nosotros tantas veces cerramos la puerta a nuestros hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. En el capítulo 13 es lo que estamos desarrollando, el versículo 17 específicamente. Entonces llamó al muchacho que lo servía y le dijo: echa fuera a esta de mi presencia y cierra la puerta detrás de ella. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? Como siempre, algunos elementos importantes después de nuestra reflexión. En primer lugar, recordemos que el mal se agrava cuando se formaliza. Cuando se formaliza, opeago la ñandella eajina oñe institucionaliza. Apeango la corrupción mía, oñande goña institucionaliza la corrupción. Omoñe, bueno, 1, 2, 3, de la poder, ma vean de imba ebe, y sumiso palomita, o kimba, opea tuya y gusto ma oye. Opea tuya nemo ingema oye. Se dan cuenta, hace rato estábamos nosotros reflexionando y diciendo que Amón, primero era una situación suya, era ese deseo suyo, el poseer a Tamar. Bueno, después lo hace a la fuerza, pero ahora, queridos amigos, decíamos que había crecido un odio tremendo, ¿verdad?, en Amón contra Tamar. ¿Por qué? Y porque estaba fuera de lo que significa un verdadero amor, ¿verdad? Y amor, pero tiene egoísmo, exacerbante. Bueno, pero ahora no termina ahí. Nosotros con este versículo estamos entendiendo que ese odio se agrava y ahora ya no se vuelve solamente un sentimiento personal, individual, sino que cuando vas a amar, ahora ya comienza a delegar, entre comillas, a una comunidad. Pero Pepe la importante ñande a la ya esa porque a ver ya esa cualquier enseguida hoy mante hoy la ñande pues te ve la tembigüey a ver esta ñande pues esta. Entonces uno que entró en la corrupción, uno que está en esa situación enseguida le va pasando, ¿verdad? El delixir de esa corrupción. Pero eso no es nuevo tampoco, ¿verdad? Porque Adán y Eva, ¿qué es lo que hacen? Fíjense en el capítulo 3. Si ustedes comen de este fruto serán como Dios. Enseguida el versículo 6 dice que Eva, la tentación, toma del fruto, come. Pero enseguida, queridos amigos, si ustedes miran en el versículo siguiente, ya dice que le da también a su esposo que también comió. Quiere decir que el mal nunca puede estar solo. El mal entonces se va agravando cuando se institucionaliza, se formaliza. Entonces, órdenes, testigos, procedimientos, y se vuelve una cuestión del pecado que nosotros le llamamos, en nuestra reflexión teológica moral, le decimos el pecado estructural. Pecado de estructura.
pecado de institución. Hay un segundo elemento, queridos amigos, que nos enseña que la obediencia acrítica de los subordinados amplifica la injusticia. Acrítica. O sea, no tenemos la capacidad crítica. Generales que tenía que tirar desde el avión a esos presos políticos, pero para la segunda vez ya no. Porque hay ciertas cosas que vos no tenés por qué obedecer cuando es un crimen de lesa humanidad. Entonces, porque cuando hay una obediencia acrítica, sin criterio, de calcular y de mañana, en síntesis, te volvés cómplice. Vos también te volvés igualito del que te manda a hacer, porque no sos capaz, ¿verdad?, de afirmarte. Nosotros sabemos que en la vida cristiana una de las características esenciales es el martirio, el mártir, justamente por defender los principios y los valores del Evangelio. Aunque algo así, en la vida cristiana, por lo tanto, no. Entonces, queridos amigos, una tercera enseñanza es el cerrar la puerta revela que el pecado busca control del relato y el silencio. El silencio. Cierro la puerta. No permito más. O sea, Shema Gatulaña y Anduaía, porque es así la conciencia. Y para que eso no siga en mi conciencia, yo cierro la puerta, como queriendo desviar. O todas las embestidas del mal, entonces procuro con un muro, me vuelvo frío. No quiero que me toque, porque sé cuál es mi jaina. Otra enseñanza, queridos amigos, la cuarta, es que la expulsión pública transforma el daño personal en estigmación social, que después la comunidad debe restaurar, ¿verdad? No puede sellar, nosotros no podemos sellar las injusticias, pero en un sentido personal después le va estigmatizando, estigmatiza. Entonces quiere decir, queridos amigos, que nosotros al cerrar la puerta nos estamos dando la posibilidad de un retorno, de una vuelta, de un reinicio en la propia vida. Y un último elemento, queridos amigos, es que el texto nos llama también a romper la cadena del mal antes de que se institucionalice. Entonces, antes de que esto se vuelva generalizado, institucionalizado, entonces tenemos que hacer algo, porque si no, iba y vete a la de situación. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.